Ok, ¿qué tal? Soy la doctora Marci Ramos, ya la licenciada Juana Tello me ha presentado. Tengo a bien saludarlos el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre el tema que tenemos programado, que es prevención en cáncer de cuello uterino. Bueno, es importante mencionar, pues, qué cosas sabemos de prevención en cáncer de cuello uterino, ¿no? Si tenemos algún tipo de conocimiento ya respecto al tema, ¿no? ¿Qué dudas tenemos? ¿No? Si conocemos cómo se puede prevenir, en realidad hay algún agente, alguna causa relacionada, ¿no? O si la vacuna contra el virus del papiloma humano en realidad nos protege, ¿no? Quizás son algunas de las interrogantes que se plantean al momento de querer hablar sobre cáncer de cuello uterino. Sí. Doctora Vamos Ramos, a... disculpe la interrupción. Quizás ¿Sí? usted nos podría ayudar si es que de pronto en esta oportunidad vamos a contar con alguna ayuda audiovisual o de pronto va a ser a manera de conversatorio. No, sí. No he compartido mi presentación, sorry. No, correcto. Estaba hablando y... A ver, esta es... Sí, un poquito. ¿Ahí la ven? ¿Sí se ve? Sí, ahora sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, es justo lo que estaba hablando, me olvidé compartirlo. Bueno, continuamos entonces, las interrogantes que les comenté, pues vamos a dar un pequeño espacio para resolverlas al finalizar la presentación y nada, vamos a empezar. En cuanto al cáncer de cuello uterino, es muy importante pues hablar un tanto de estadísticas, así como de la incidencia y la mortalidad. Hay que tener en cuenta que de acuerdo ya a revisiones que se ha hecho por la Organización Mundial de la Salud, se tiene que una mujer muere cada 2 minutos por cáncer de cuello uterino, ¿no? Y esto en realidad, una muerte es una tragedia muy grande porque implica no solo un costo de vida, es el costo social, el costo familiar, todo lo que implica que ya sea una madre de familia o una persona, pues fallezca a razón de una enfermedad que es totalmente prevenible al momento, ¿no? Bueno, en cuanto, hablando sobre incidencia, tenemos, de acuerdo a reportes de la Agencia Internacional para Investigación contra el Cáncer, tenemos que la incidencia va a estar dada por la cantidad de casos nuevos que se reportan para ese periodo, ¿no? Tenemos que para el año 2020 se ha reportado de que la mayor incidencia se dan en países en los cuales pues la cobertura en salud, el índice de desarrollo humano no es muy bueno, ¿no? Los programas de tamizaje no están muy fortalecidos y por lo tanto no se llega a dar con los objetivos propuestos al 90 o 100% como se quiere, ¿no? Tenemos que la mayor incidencia en el mapa que les estoy presentando va a estar dado por la coloración un tanto más pronunciada, un azulito más oscuro, en los países en los cuales vemos, por ejemplo, parte de África del Centro, África del Sur, la isla de Madagascar, tenemos parte de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Nicaragua, en cuanto a América del Sur, tenemos que el país con mayor incidencia, es decir, la mayor cantidad de casos de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, tenemos Bolivia, también está pues Perú y Argentina, pero seguido de Bolivia. Y también tenemos parte de Europa y Asia, ¿no? Parte de Indonesia, que se reporta gran cantidad de casos. En cuanto a la menor cantidad de casos, si bien como podemos ver, se aprecia en el mapa de un color celeste, ¿no? Eso indica la menor cantidad de casos, pues vemos que en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, parte de Europa, ¿no? España, Francia, es aquellos países en los cuales su sistema de salud está más fortalecido, tienen un mejor programa de tamizaje, entonces se diagnostica tempranamente las lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, de manera que si bien se disminuye la incidencia, también se va a disminuir la mortalidad, ¿no? La mortalidad va a estar dada ¿por qué? Pues por la cantidad de fallecimientos, ¿no? Por esta causa, ¿no? Por cáncer de cuello uterino. Tenemos que la mortalidad, si recordamos bien el mapa anterior, sigue el mismo patrón de la incidencia. ¿Y esto a qué se debe? Debido a que aproximadamente el 50-70% de casos diagnosticados con cáncer de cuello uterino, pues se diagnostican en estadios clínicos avanzados, de 2B en adelante, estadios clínicos 3, 4.
en los cuales pues ya el paciente lo que requiere es manejo paliativo, manejo del dolor, ¿no? Tratamientos con quimio, radio, en los cuales quizá la respuesta ya no es muy buena y no llegamos a curar el paciente, ¿no? Entonces, continuando con esto, vamos a hablar brevemente sobre la anatomía, en este caso el aparato genital femenino, ¿no? Tenemos que el cuello uterino forma parte del cuerpo del útero. El cuerpo del útero, como podemos ver en la imagen, es como una pera invertida en el cual el cuello del útero, que es nuestro mayor interés esta tarde, eh, se ubica en la parte más distal, cuya continuación se da con la cavidad vaginal, saliendo hacia el exterior a través del vestíbulo vaginal. Tenemos que el cuello del útero mide aproximadamente 3 centímetros y en el cuello del útero se ubican determinadas zonas que van a caracterizarlas y desde donde nosotros vamos a identificar la zona donde se origina el cáncer de cuello uterino. Tenemos que el cuello uterino pues tiene ciertas partes, tenemos el orificio cervical externo, el orificio cervical interno, el canal cervical, ¿no? Les comenté que mide aproximadamente 3 centímetros, ¿no? El cuello uterino se va a poder visualizar cuando nosotros evaluamos a la paciente, colocamos el espéculo en la vagina, se separan las paredes de la vagina y se puede visualizar el cuello del útero, ¿no? Al visualizar, nosotros vemos esta parte, ¿no? Que es la parte más externa del cuello del útero, donde se diferencian dos tipos de tejidos, que es un epitelio, el que llamamos escamoso, ¿no? Escamoso estratificado y el epitelio cilíndrico. Entre la unión de estos epitelios, de acuerdo, después del nacimiento y de acuerdo al estímulo hormonal, se va a originar una zona, ¿no? De acuerdo a la migración de esta unión, que va a ser la zona de transformación, que es donde actúan los agentes externos, la infección por el virus de papiloma humano, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De manera que van a transformar esta zona. Inicialmente se llegan a desarrollar las lesiones premalignas, que acá tenemos las ya conocidas, deben haber escuchado NIC1, NIC2 y NIC3, de acuerdo al grado de afectación de, en este caso, la zona de transformación. Esta cubierta se divide en tres partes, ¿no? Superficie externa, como que el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. De acuerdo al grado de afectación de esta zona, de este tipo de epitelio, la zona de transformación, pues se van a dividir en NIC1, NIC2 y NIC3. Y además es ahí también donde se va a originar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Hablando ya en Latinoamérica y un tanto en nuestro país, tenemos que, de acuerdo a reportes que se ha tenido de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos que se ha visto un mayor incremento de casos, un gran reporte de casos por cáncer de cuello uterino, ¿no? Tenemos que, esto fue al año 2010, ¿no? Tuvimos que se reportaron en América Central 8.124 casos, en América del Sur una gran cantidad de casos, miren, 21.402 casos, ¿no? En cuanto a casos nuevos, 48. Esto es en cuanto a las muertes. En cuanto a casos nuevos, fueron 48.328, ¿no? En cuanto a las proyecciones que se tienen, por ejemplo, casos nuevos, al 2025 tenemos que en América del Sur se proyectaron 82.863 casos nuevos. Y así, ya yendo a nuestro país, tenemos un aproximado de 4.446 casos nuevos al año, con 1.968 muertes al año por cáncer de cuello uterino, teniendo una proyección al año 2025 de 6.882 casos, ¿no? Casos nuevos. Y muertes 3.254. Pues vemos esto como una creciente, ¿no? En cuanto a la cantidad de casos que se van a presentar. Si es que la situación continúa de la misma forma, si el tamizaje no llega por lo menos a un 70 o 80%, si los programas de tamizaje, los programas de prevención no llegan, en este caso, a concientizar a la población, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo esta realidad, por lo cual necesitamos el compromiso de todos, del personal de salud, de la población,
en general para que nos puedan ayudar a disminuir tanto la incidencia como la mortalidad en cáncer de cuello uterino, y es el sentido de estas capacitaciones, ¿no? Tenemos que en nuestro país el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en la población femenina después del cáncer de mama, ¿no? Vamos a hablar sobre historia natural del cáncer de cuello uterino. Tenemos que, esta es una pregunta bastante frecuente en la consulta, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla el cáncer de cuello uterino? ¿Cómo es que lo adquiere? Bueno, ya se ha descubierto, hay un agente causal, que es el virus de papiloma humano, ¿no? El virus de papiloma humano se adquiere solo por contacto sexual, ¿no? Una vez iniciada la vida sexual, se dice que en los años siguientes, en los 3 años siguientes, se puede adquirir este virus. Hay ciertas conductas y condiciones que aumentan la probabilidad del contagio de este virus, ¿no? El virus de papiloma humano es un virus de tipo ARN, son alrededor de 200 a 250 tipos, de los cuales solo 40 están asociados a desarrollo de lesiones premalignas, eh, en este caso hablando sobre cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez iniciada la vida sexual, pues al adquirir la infección por el virus de papiloma humano, porque hay el riesgo, le dije, ciertas conductas, sobre todo sexuales, que aumentan la probabilidad que uno se pueda infectar. La mayor cantidad de, por ejemplo, de parejas, la tasa de cambio de parejas, se habla de cambiar de parejas, por ejemplo, cada 2 meses, es un tipo de conducta que aumenta la probabilidad de adquirir infección por el virus de papiloma humano, ¿no? Eh, Asimismo, aumenta la probabilidad de infectarse. Si ya se tiene infección por algún tipo de virus, pues aumenta la probabilidad de infectarse por nuevos virus, ¿no? Eso promueve la persistencia, que es el seguir con la infección por el virus del papiloma humano. Coinfección implica infección por otros tipos más, no solo uno. El virus del papiloma humano es un grupo de virus que, o sea, no tienen nombre directamente, sino están numerados. Y de acuerdo a la capacidad transformadora sobre el cuello del útero, pues van a dividirse en alto y bajo riesgo. Lo que a nosotros nos interesa son los de alto riesgo, porque son los que están asociados a desarrollo de lesiones premalignas, que son las que se llegan a desarrollar antes que se produzca cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser siempre estar un paso adelante que el cáncer, ¿no? Nuestro objetivo es diagnosticar infección por virus de papiloma humano y diagnosticar también lesiones premalignas en las pacientes que ya estén desarrollando, ¿no? Entonces, acá como podemos ver, una vez que se adquiere la infección, hay persistencia de la infección, coinfección con otros tipos de virus, se llega a desarrollar la lesión precancerosa. ¿Qué es lo que detecta el Papa Nicolau? El Papa Nicolau llega a detectar las lesiones precancerosas, no infección por el virus de papiloma humano. Esto también me preguntan bastante frecuentemente en consulta. Para detectar infección por el virus de papiloma humano se tiene que hacer un test para detección de virus de papiloma humano. Este test es un poco más costoso y no todos los establecimientos de salud lo portan. Generalmente son establecimientos de salud de mayor complejidad. El Papa Nicolau sí se puede encontrar en el puesto de salud, centro de salud, posta, todos los establecimientos de salud en su mayoría tienen o deben de tener Papa Nicolau, ¿ya? En caso de que el paciente, hablando de una supuesta paciente, no se hace su Papa Nicolau, no se le detecta infección por el virus del papiloma humano, ya está desarrollando una lesión precancerosa, no se va a hacer su tamizaje, nunca va al médico, que es una historia bastante frecuente en mi consulta, viene a los años con sangrado vaginal y dolor pélvico, que desarrolló cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que acudir al establecimiento de salud a hacernos nuestro estudio de tamizaje, ¿ya? Eso es lo que quiero que quede. Ya se ha investigado, ya se ha llegado a precisar que el virus del papiloma humano es el agente etiológico más relacionado al cáncer de cuello uterino, sobre todo en países menos desarrollados, ¿no? Donde se atribuye alrededor de el 83% de casos. Bueno, esto ya les había mencionado, en realidad, a nivel mundial, la infección por el virus de papiloma humano está asociado al 4.5% de todos los cánceres, no solo cáncer de cuello uterino, también está asociado a cáncer
Por ejemplo, cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, cáncer de pene, cáncer de ano, ¿no? Cáncer de vulva, vagina. Entonces, más frecuentemente y en mayor cantidad de casos se da en mujeres, ¿no? Porque en las mujeres pues tenemos un mayor área expuesta, ¿no? Los genitales en la mujer pues están mucho más expuestos que tanto el contacto con las mucosas es mucho mayor en la mujer, ¿no? A diferencia del varón. Ok, muy bien. En cuanto a, hablando ya sobre el virus de papiloma humano, esto les había comentado, es un virus de tipo ARN, son alrededor de 150, 200, de los cuales solo 40 están relacionados a que desarrollan lesiones premalignas. A nosotros nos interesan los de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos entre los más discutidos, les había comentado que se enumeran, ¿no? No tienen nombres específicos, sino números. Por los números se llegan a clasificar, por los números y su capacidad transformante, donde actúan ya sea a nivel del cuello uterino, en la boca, en la cavidad oral, ya sea en margen anal, por la capacidad transformadora al estar sobre ese tejido se van a dividir ya sea en alto riesgo o bajo riesgo. Bajo riesgo producen lesiones benignas, ¿no? La papilomatosis, la verruga genital. Eso no es cáncer, porque eso también preguntan bastante en consulta. Los de alto riesgo, que son el 16, 18, 31, 33, 35, son una gran cantidad de numeritos que ahorita no se les va a quedar. Lo importante es que sepan que el virus de papiloma humano de alto riesgo está asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino y otros tipos de cánceres. Y esos son los que nos interesan esta tarde. Ya se ha clasificado en cuanto al cáncer de cuello uterino, hay tipos. El tipo escamoso, el adenoescamoso y el adenocarcinoma. En ellos se ha visto que más frecuentemente están asociados al tipo 16 y 18, que son los de más interés, ¿no? Entonces, cuando se vayan a hacer una prueba para detección de virus de papiloma humano, ¿no? Ustedes paguen su examen o vayan a acudir a un establecimiento de salud, pues lo que tienen que solicitar y lo que les interesa es detectar infección de tipos de alto riesgo, siendo los más frecuentes pues 16 y 18, que son los más asociados. De entre los menos asociados pues está el 31, el 33, el 45 y el 58. En cuanto al tipo de cáncer de cuello uterino, el tipo escamoso, ¿no? Está más asociado a infección por el PBH16. En el adenoescamoso incluyen los dos a partes muy similares. Y en el adenoescamoso pues predomina la infección por el virus de papiloma humano 16. Incluso hablando del virus de papiloma humano, lo que se está viendo es que la coinfección por diferentes tipos de virus de alto riesgo, es decir, no estar infectado solo por uno, la coinfección de diferentes tipos de virus, pues promueve el desarrollo, la persistencia y la progresión de estas lesiones, ¿ya? Por eso es que es tan importante acudir al establecimiento de salud a realizarse sus estudios de tamizaje. Ok, entonces tenemos un pequeño estudio que se hizo, bueno, se ha hecho en nuestro país, en los cuales se estudió en un grupo de pacientes, 221 estudiantes, se evaluó, en este caso, la infección por el virus de papiloma humano. Tenemos datos muy importantes, ¿no? Se encontró en los 221 pacientes, el 43.4% se encontró positivos para infección por el virus de papiloma humano, ¿no? En los cuales se encontró mayor infección por otros tipos fuera del 16 y el 18. El 16 solo encontró en el 15.6% y 18 en el 4.2%. Y la infección por virus de alto riesgo fuera del 16 y 18 se encontró en el 80.2%, ¿no? Tenemos que, esto nos da una idea más o menos que lo que predomina es infección por tipos de virus de papiloma humano, pero de alto riesgo, ¿no? No netamente del 16 y el 18. Y eso también que nos da a ver, de acuerdo al grupo de edad, va a variar la infección por el virus de papiloma humano, teniendo en cuenta que en pacientes más jóvenes hay mayor probabilidad y prevalencia de infección por este tipo de virus, ¿ya? Bueno, esto, también datos importantes que rescatamos de ese estudio fue que
había un buen grupo de pacientes en los cuales nunca se había hecho un estudio de Papa Nicolau, ¿no? Que fue aproximadamente el 22%, ¿no? Aún a pesar de ser, pues, estudiantes, tener conocimiento sobre los programas de tamizaje, ¿no? Allá habíamos hablado que el 43.4% dio positivo, teniendo en cuenta que eran estudiantes. Dentro de los factores de riesgo, hablando sobre el virus del papiloma humano, es importante mencionar que el 90% de estas infecciones van a ser transitorias. Es decir, vamos a compararlo así, es tipo una gripe, ¿no? Llega la infección, ¿no? Obviamente por contacto sexual, está en nuestro cuerpo unos meses. Se dice que la infección dura en promedio entre 6 meses a 2 años, no causa ninguna molestia, y así como llega, se va. O sea, no está asociado a secreción vaginal, a dolor pélvico, a sangrado vaginal, no. La infección por el virus del papiloma humano es asintomática. Cuando ya hay síntomas, pues hay que descartar otras causas, ¿no? Esto también es una pregunta bastante frecuente con la que vienen los pacientes. El presentar la infección persistente, es decir, más allá de 18 meses, hablando de una paciente que ya se haya diagnosticado, se hace un control al año y sigue teniendo la infección, esto aumenta la probabilidad que pueda desarrollar lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino posteriormente. Entonces, esto es lo que nos interesa, ¿no? Diagnosticar en qué pacientes persisten con la infección y en quienes han llegado a desarrollar lesiones premalignas, ¿ya? Continuamos hablando sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo los he agrupado bueno, en 3 grupos, ¿no? Los más importantes, que son los asociados a conducta sexual, los socioculturales, que también influyen mucho, porque vamos a ver de que no es solo la conducta sexual lo que atribuye en realidad la mayor carga en cuanto al riesgo. El inicio a edad precoz de la vida sexual, el tener múltiples parejas sexuales, estábamos hablando de la tasa de cambio de parejas. El ser portador de enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, herpes y otras enfermedades de transmisión sexual también aumentan la probabilidad tanto de desarrollo de lesiones premalignas como de la persistencia de estas, ¿ya? ¿Qué otros factores también influyen? El uso de anticonceptivos orales, pero por tiempo prolongado. Se habla de 5, 10 años en adelante, es decir, un tiempo prolongado de uso de anticonceptivos orales, pues promueve la exposición de la zona de transformación, que es donde actúan todos los agentes, ¿no? Sobre todo el virus del papiloma humano y las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, expone durante un mayor tiempo la zona, por lo tanto hay mayor riesgo de que se pueda transformar, ¿no? El tabaco también influye mucho porque crea un microambiente para que se puedan desarrollar estas lesiones. La multiparidad también se ha visto asociado el tener mayor cantidad de hijos, promueve a que el cuello uterino también se exponga mayor tiempo a los microtraumatismos y los agentes externos, de forma que se puedan desarrollar lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino posteriormente. Dentro de los factores socioculturales tenemos el bajo nivel socioeconómico, es decir, de acuerdo a los ingresos, al lugar donde se vive, en este caso, el medio ambiente, el bajo nivel educativo. Esto también va a influir mucho, porque de hecho que el conocimiento que tengamos en educación sexual, en prevención, va a influir mucho en que acudamos o no al establecimiento de salud a hacernos estudios de tamizaje. La desnutrición también influye de qué forma, de hecho que en una persona que no tiene un estado nutricional óptimo, va a ser más susceptible de padecer enfermedades. Y hay un factor bastante importante que aplica en nuestro país, que es el deficiente acceso a salud. Somos un país en el cual pues, las regiones están divididas, ¿no? Tenemos diferentes pisos altitudinales, el acceso a salud, si bien llega a ser deficiente, aún estando en la costa, pues es mucho más acentuado en zonas alejadas, ¿no? En la zona altoandina, por ejemplo. El acceso a salud es deficiente, hay
pobre nivel educativo, hay mala nutrición y todo eso conlleva que nuestras pacientes, sobre todo procedentes de las zonas altoandinas, zonas alejadas, donde no se llega a la cobertura de salud, donde no se logra al 100% tamizar a las pacientes, pues provienen de estos lugares las pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, en su mayoría, ¿ya? Bueno, hablando más sobre los factores de riesgo, quería mencionarles algo sobre el tabaquismo. El consumo de tabaco es un factor adyuvante. Lo que aumenta es el riesgo, si bien de la persistencia de lesiones premalignas, también crea el microambiente, transforma la zona del cuello del útero a que, si bien hay infección por el virus de papiloma humano, se pueda desarrollar lesiones premalignas dentro de ese microambiente, ¿no? Y en caso de persistir la infección, continuar el consumo de tabaco, continuar una mala nutrición, no acudir a realizarse un estudio de tamizaje, pues todo ello promueve a que se pueda desarrollar lesiones premalignas y posteriormente evolucionar en cáncer. Hay que tener en cuenta que no es solo un factor lo que influye, sino son todos estos factores de riesgo que yo les estoy mencionando. El uso de anticonceptivos orales también se ha visto, continuado por un periodo de más de 5 años, en presencia de infección por el virus de papiloma humano, va a aumentar también el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿ya? Este artículo habla más sobre cómo es que se han encontrado metabolitos del tabaco para los fumadores. Fumadores, no solo el fumador activo, sino también el pasivo, ¿no? Porque de hecho que al estar al lado de una persona que fuma, también nos expone al riesgo de los contaminantes, en este caso, todos los metabolitos que se degradan del consumo de tabaco. Se ha encontrado en un estudio que se realizó de moco cervical, es decir, moco del cuello del útero, metabolitos de la degradación del tabaco, como benzopireno, nicotina, nicotinina y otros derivados como las nitrosaminas. Y se estudió también los efectos que producía a nivel del cuello del útero y se encontró que creaba todo un microambiente, así tipo un colchoncito, para que se pueda ahí desarrollar lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Por eso es que es también importante evitar el consumo de tabaco, porque el consumo de tabaco no solo está relacionado a cáncer de cuello uterino, sino a diferentes tipos de cánceres y otras enfermedades no oncológicas. Hablando ya sobre prevención, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la propuesta que se ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Ha planificado, se ha pronunciado con su estrategia al año 2030, que ha sido adoptada por 194 países en todo el mundo, ¿no? En el cual el objetivo es eliminar el cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública que predominantemente se da en países de ingresos bajos y medios. ¿Cuáles son estos objetivos que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud? El llegar a vacunar por lo menos al 90% de las niñas hasta los 15 años, el tamizaje al 70% por lo menos de las mujeres que están en edad reproductiva, ¿no? Con una prueba de alta precisión. Edad reproductiva una vez iniciada la vida sexual, ¿no? Hasta en promedio 65 años. La prueba de más alta precisión, ¿de qué pruebas estamos hablando? Pues la mejor prueba, como ya les había comentado, nuestro objetivo es estar un paso adelante del cáncer y de las lesiones premalignas. Pues, ¿qué cosa tenemos que hacer? Diagnosticar infección por el virus del papiloma humano. Entonces, la prueba de más alta precisión va a ser el test de detección de virus del papiloma humano. Pero si el establecimiento de salud al que voy no tiene esta prueba, solo tiene Papá Nicolau, pues también es útil. Si no tiene Papá Nicolau, tiene solo IVA, también es útil. Entonces, lo importante es que acudan al establecimiento de salud a hacerse su evaluación de tamizaje en cáncer de cuello uterino, con la prueba que el establecimiento de salud disponga. El que no tenga test de PBH no invalida sus evaluaciones de tamizaje, ¿ya? Y otro de los objetivos que se propuso la Organización Mundial de la Salud, pues es tratar al 90% de pacientes diagnosticadas. Una vez que se ha hecho sus pruebas de tamizaje, se llega a diagnosticar lesiones premalignas, pues el objetivo es tratar a estas pacientes, por lo menos al 90%.
ya sean diagnosticadas lesiones premalignas o cáncer de cuello uterino. Si bien, de acuerdo al grupo de edad, también se ha establecido niveles de prevención, es muy importante promover en cuanto a prevención primaria, pues conductas sexual responsable, ¿no? Educación sexual en las escuelas, ¿no? Con los adolescentes, la vacunación en las niñas de 9 a 14 años contra el virus de papiloma humano. Para esto necesitamos la colaboración, pues, de todos, ¿no? La sociedad en general, las escuelas, las familias. En cuanto a prevención secundaria, como ya les había mencionado, de acuerdo al grupo de edad, pues, va enfocado en mayores de 30 años, en los cuales se debería hacer las evaluaciones de tamizaje, ¿no? Ya les había dicho, detección de infección por virus de papiloma humano o el que se disponga en el establecimiento de salud. Y una vez llegado a diagnosticarse, ya sea cáncer o lesiones premalignas, en cuanto a prevención terciaria, el objetivo es que esta paciente se trate y pueda ser recuperada, ¿ya? Bueno, en cuanto a sexualidad responsable, hablando sobre prevención, pues esta es muy importante, ¿no? El diálogo con la pareja, el promover una conducta sexual pues, responsable, la exclusividad en la pareja va a disminuir el riesgo de poder infectarse de nuevos tipos de virus de papiloma humano, porque ya les he comentado, la infección es pasajera, es asintomática. No van a llegar a saber cuándo se infectaron, ni cuánto tiempo, ni quién los infectó. Lo que sí, el promover una conducta sexual responsable, promover la exclusividad en la pareja, es decir, procurar no tener más de una pareja sexual, le va a disminuir el riesgo de poder infectarse por el virus de papiloma humano. Pero esto lo que requiere es el diálogo en pareja, ¿ya? Ok, entonces, continuamos. Bueno, hablando sobre tamizaje, ¿qué significa tamizaje? Pues significa diagnosticar enfermedad en personas sanas, asintomáticas, y ese siempre va a ser el objetivo. El tamizaje se hace con las pruebas de screening. Las pruebas de screening, pues es las que estábamos hablando, ¿no? Test de detección de virus de papiloma humano, Papa Nicolau, las pruebas de inspección visual, entre otras que disponemos. Tenemos el tamizaje y tratamiento oportuno de las lesiones premalignas sumado a la vacunación del grupo objetivo van a ser clave para prevenir el cáncer de cuello uterino y con ello salvar vidas. ¿Cuáles son los requisitos de una prueba de tamizaje? Es necesario que sea pues accesible, de ejecución sencilla, que sea económica, que sea reproducible, que sea aceptable y que pues que no cause muchos efectos, incomodidad en el paciente para que pueda establecerse como tal, como una prueba de tamizaje, sobre todo que pueda ser aceptable por los pacientes. En cuanto a las pruebas de tamizaje, hay toda una historia, ¿no? Inicialmente, George Papanicolaou introdujo el tamizaje en cáncer de cuello uterino de forma accidental, ¿no? Él es médico, investigador, se encontraba investigando la relación de los cambios que ejercía, de hecho, la función ovárica sobre el moco cervical, el tejido endometrial, ¿no? Y los cambios propios en el ovario, de forma que él aislaba secreción de cuello uterino y las observaba. Es ahí como él llega a aislar de manera accidental células cancerosas, ¿no? Esto se llegó a descubrir, él creó una técnica que es la técnica que lleva su apellido, Papanicolaou. Por eso es que nosotros lo conocemos como Papanicolaou. Es una técnica para extender las células y pintarlas. A partir de eso, que se introdujo esta técnica, en los países en los cuales se llegó a aplicar por lo menos al 70-80% de población objetivo, pues se llegó a disminuir grandemente la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino en países como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Australia, que hemos visto que tienen una incidencia muy baja en cáncer de cuello uterino, ¿ya? Las pruebas posteriores que vinieron, pues la citología en base líquida, el test para detección de virus de papiloma humano, los marcadores, y actualmente estamos en la era de la vacuna. Esto ya hemos hablado.
En cuanto a una vez diagnosticadas, ya sea infección por el virus de papiloma, las pacientes que tengan infección por el virus de papiloma humano, es importante diagnosticar si tienen o no estas lesiones premalignas. Quiero que les quede claro algo. De 100% de pacientes que tienen infección por el virus de papiloma humano, se dice que solo 10 llegan a desarrollar estas lesiones. Así que no hay que alarmarse. Si hay infección por el virus de papiloma humano, no indica que tengan cáncer, no indica que tengan lesiones premalignas. Lo que indica es que tienen que hacerse una prueba de tamizaje. Tienen que hacerse por lo menos un Papá Nicolau, ¿ya? Entonces, hablamos sobre las lesiones premalignas, el NIC1, NIC2 y NIC3, que de acuerdo al compromiso, pues hay mayor gravedad. La numeración nos indica mayor gravedad. NIC1 son cambios más leves a nivel del cuello del útero, a nivel de la zona de transformación. NIC2 son cambios moderados, para que lo puedan entender, y NIC3 ya son cambios en toda la zona de transformación, que está a un paso muy cercano de desarrollar cáncer. Aún así, pues diagnosticándose NIC1, es muy importante tener en cuenta que alrededor del 50-60% de pacientes con NIC1, estas lesiones desaparecen solo en los controles, pero ¿qué es lo que se necesita? Que se controlen, que acudan al establecimiento de salud cuando se les indica. Luego de esto tenemos que la progresión a cáncer del NIC1 es 1%, es decir, una en 100 mujeres con NIC1 llegan a desarrollar cáncer de cuello uterino. O sea, es muy, muy poca la probabilidad. Pero esto no pasa con el NIC2 y NIC3. En cuanto al NIC2, el NIC2 desaparecen de manera espontánea en los controles solo con observación alrededor de 40% de pacientes, es decir, 40 de 100 mujeres, el NIC2 desaparece. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Obviamente tienen que acudir a controlarse. ¿El NIC2 progresa a NIC3 y a cáncer de cuello uterino? Sí. Más probablemente a NIC3, un 22%, es decir, 22 de 100 mujeres, ¿no? Llegan a desarrollar NIC3, teniendo NIC2 previamente, y solo 1.5% llegan a desarrollar cáncer. En cuanto al NIC3, el NIC3 hay que tener mucho cuidado. Al paciente le diagnostican NIC3, pues sí o sí necesariamente tiene que acudir a un establecimiento de salud de mayor resolución a tratarse, porque es importante tener en cuenta que el 12%, es decir, 12 de cada 100 mujeres con NIC3 van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces es más probable que, si bien ya no tienen cáncer de cuello uterino, van a desarrollarlo posteriormente si no toman ninguna conducta. También es importante mencionar que si le diagnostican NIC1, pueden tener NIC2 y NIC3, sí, hay coexistencia de lesiones, incluso con cáncer de cuello uterino. Por eso, una vez diagnosticadas estas lesiones, es necesario que acudan a un establecimiento de salud para que se les pueda hacer los exámenes complementarios, colposcopía y biopsia, ¿ya? Continuamos. En cuanto, esto hablábamos del NIC1, NIC2 y NIC3, esto sí ya les he mencionado, de acuerdo a la progresión a cáncer, es muy importante que tengan en cuenta qué lesiones más probablemente progresan a cáncer de cuello uterino. En cuanto a las pruebas de tamizaje, tenemos nuestra prueba pues más estándar, la que más se utilizaba y es la más disponible, es el Papá Nicolau, ¿no? Pero dentro de otras pruebas de tamizaje pues tenemos también la citología en base líquida, que tiene un mejor rendimiento que el Papá Nicolau, las pruebas de inspección visual, el IVA e IBL, y las pruebas para detección de virus de papiloma humano, que como las están viendo en la presentación, están por separado, no es lo mismo. Con Papá Nicolau no le van a detectar infección por el virus de papiloma humano. Y con la prueba de detección de virus de papiloma humano no le van a llegar a diagnosticar cáncer. Son cosas distintas, son pasos distintos, ¿ya? Dentro de las pruebas para detección de virus de papiloma humano, pues tenemos diferentes métodos también por los cuales se analiza si hay presencia o no del virus. Hay pruebas por PCR, captura híbrida, el test de Covas y la autotoma. Dentro de las otras pruebas disponibles para tamizaje en cáncer de cuello uterino, pues tenemos los COTES. El uso de pruebas de detección de virus de papiloma humano y citología en base líquida.
Bueno, ya habíamos hablado del Papa Nicolau, ¿no? Es la prueba estándar por la excelencia utilizada a nivel mundial, que luego de su aplicación, pues disminuyó el cáncer de cuello uterino en los países en los cuales se aplicó adecuadamente alrededor de un 70-80%, ¿no? Obviamente si se logra una cobertura por lo menos del 80%. Es importante tener en cuenta, si me preguntan, ¿a partir de qué edad tengo que hacerme tamizaje? Pues se dice en los 3 años siguientes de haber iniciado la vida sexual. Así se haya iniciado a los 15, a los 18, a los 30, a los 3 años siguientes tiene que iniciarse su tamizaje, ya sea con test de PVH, ya sea con Papa Nicolau, ¿ya? En personas de alto riesgo, pues el tamizaje debe darse de manera anual. ¿Quiénes son de alto riesgo? Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que viven con VIH, trabajadoras sexuales. Ok. Dentro de las otras pruebas de tamizaje, hablábamos de la citología en base líquida, que es una prueba de gran rendimiento, ¿no? Detecta mejor, en este caso, las alteraciones en las células aisladas del cuello del útero. Tiene mejor rendimiento que el Papa Nicolau. En cuanto a las pruebas de inspección visual, que también es parte de las pruebas de tamizaje, pues esto no es lo mismo que una colposcopía. Las pruebas de inspección visual, si bien se utiliza ácido acético y yodo para lograr identificar la sospecha de presencia de lesiones premalignas, nos ayuda y orienta al manejo, pero nunca se deben utilizar solas, ¿ya? Luego tenemos el test de PVH, que es en realidad la prueba de, en este caso, mayor sensibilidad y especificidad. Una vez detectada infección por el virus de papiloma de alto riesgo, pues tenemos que complementarlo con estudio de citología o una colposcopía, ¿ya? Es el test más recomendado, ¿no? La recomendación de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer y la OMS recomienda no tamizar con test de PVH a las mujeres menores de 30 años. ¿Por qué? Pues porque la prevalencia, es decir, la cantidad de casos es mucho mayor en menores de 30 años, porque hay una mayor actividad sexual en menores de 30 años. Es lo que se ha visto de acuerdo a la revisión de los diferentes estudios, así como en el estudio que le presenté al principio. La prevalencia de infección por PVH va a disminuir a partir de los 40 años, es decir, hay menor infección por este virus una vez pasados los 40 años. Y luego tenemos el test para detectar el virus del papiloma humano mediante la autotoma. Es un test que se está introduciendo, ¿no? Debido a que tiene mayor aceptación, el cual la misma paciente se toma muestras de secreción, en este caso secreción vaginal, secreción de cuello uterino. Si bien no va a ser exacto la toma del cuello uterino, lo que importa es tomar la muestra de la secreción vaginal, porque ya les comenté, la infección por el virus del papiloma humano se transmite por contacto sexual. Al adquirir el virus, pues el virus va a estar en toda la cavidad vaginal, ¿ya? Y bueno, luego tenemos el co-testing, que también se estuvo utilizando un tiempo, actualmente ya no se recomienda mucho. Lo que sí se recomienda como prueba, el gold estándar, la mejor prueba, pues es para detectar infección por el virus del papiloma humano, pero esto no quita de que pueda ser útil. Se deben utilizar en los establecimientos de salud los exámenes de tamizaje que tengan disponibles. Si se tiene Papa Nicolau, utilizar Papa Nicolau. Si se tiene IVA, háganse IVA. ¿Ya? Entonces, es muy importante no quitarle valor a las pruebas de tamizaje, porque lo más importante es como la vacuna. Peor es no tener ninguna, ¿no? O peor es, en este caso, no recibir ni siquiera la segunda dosis. Bueno, para terminar, es importante cerrar la idea. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible a la actualidad. Ya se ha detectado que el agente etiológico más asociado es infección por el virus de papiloma humano. Entonces, si todos colaboramos, unimos esfuerzos, colaboramos la sociedad civil, pues las escuelas, las familias, todos nos comprometemos en promover, en este caso, conductas saludables, ¿no? El promover una educación sexual saludable, el promover el acudir a los establecimientos de salud a realizarse sus exámenes de tamizaje,
todas estas acciones orientadas van a ayudar a disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello uterino que tanto nos afecta como nación.